Bacterias anaerobias: Clostridium tetani, Clostridium botulinum y Clostridium difficile. Presentado por Laura Juliana Jaramillo Mariño, Diana Alexandra Pinzón Fonseca y Diana Janet Pineda Calderón. Clostridium tetani. El tétano es una enfermedad del sistema nervioso caracterizada por espasmo tónico persistente, con exacerbaciones breves o violentas. El espasmo casi siempre comienza en los músculos del cuello y la mandíbula y produce el cierre mandibular llamado trismo, y afecta los músculos del tronco más que los de las extremidades. El Clostridium tetani es un bacilo gram positivo en cultivos frescos. Durante el crecimiento, los bacilos poseen abundantes flagelos y se mueren con lentitud. Durante la muerte produce dos toxinas. La primera, la tetaspamina o toxina tetánica. Esta toxina se codifica sobre un plasmido que está presente en todas las cepas antigénicas y es sintetizada por acción de una proteasa bacteriana. La toxina ingresa al sistema nervioso mediante las terminaciones presinápticas de las motoneuronas inferiores, donde puede producir la falla local de la transmisión neuromuscular. Luego explota el sistema de transporte axonal retrógrado y es llevada hasta los cuerpos celulares de estas neuronas en el tronco encefálico y la médula espinal, donde expresa su principal acción patogénica. Una vez la toxina ingresa en el sistema nervioso central, se difunde hasta las terminaciones de las células sinápticas que incluyen interneuronas. Esta toxina degrada sinadotobrevina, proteína necesaria para la fijación de vesículas de neurotransmisor con su sitio de liberación en la membrana presináptica. Al impedir la liberación del neurotransmisor de estas células, la tetaspamina deja las motoneuronas sin inhibición. Esto produce rigidez muscular al elevar la frecuencia de la descarga de reposo de las motoneuronas y también genera espasmos al no poder limitar las respuestas reflejas a los estímulos aferentes. La segunda toxina es la tetanolicina, que tiene una importancia incierta en la patogenia de los tétanos. El tétano se divide en 4 tipos clínicos según las distinciones diagnósticas y pronósticas útiles. Primero, el tétano generalizado. Es la forma más reconocida. Comienza con trismos y una risa sardónica que se mueve con un aumento del orbicular de los párpados. También se puede presentar rigidez abdominal. Consiste en una postura opistotonos con flexión de los brazos y extensión de las piernas. El paciente no pierde la conciencia y experimenta un dolor intenso durante cada espasmo. También las vías aéreas superiores pueden estar obstruidas o el diafragma puede participar en la contracción muscular general. La enfermedad puede progresar durante 2 semanas, lo que refleja el tiempo necesario para completar el transporte de la toxina que ya está intraaxonal cuando se administra el tratamiento antitoxina. Tétanos localizado. Comprende rigidez de los músculos asociados con el sitio de inoculación de las esporas. Este puede ser leve y persistente, y a menudo se resuelve de forma espontánea. Se presenta disfunción de las motoneuronas inferiores, que se presenta con debilidad e hipotonía muscular, en el músculo más afectado. Esto se presenta como un prodromo del tétano generalizado cuando ya ha entrado al sistema nervioso central. Tétanos cefálicos. Es una forma especial de enfermedad localizada que afecta a la musculatura de los nervios craneanos. Se presenta con una lesión de motoneurona inferior que produce debilidad del nervio facial. Tétanos neonatal. Sigue la infección del muñón umbilical como una falla de la técnica séptica de las madres que se encuentran inmunizadas en forma inadecuada. Se manifiesta con debilidad generalizada y falta de amamantamiento. Luego se presenta rigidez y espasmos, risa sardónica o fiebre. En la primera semana, la causa de muerte más frecuente es la apnea y en la segunda semana es la sepsis. Los estados iniciales del tétano son el periodo de incubación, que es el tiempo desde la inoculación hasta el primer síntoma. El periodo de inicio es el tiempo desde el primer síntoma hasta el primer espasmo generalizado.
En cuanto más cortos son estos periodos, peor es el pronóstico. El tratamiento para tétanos se empieza con una atención simultánea del paciente frente a varios problemas, principalmente la atención de la vía aérea y de la ventilación es fundamental. Cuando estos estén seguros se prosigue la inmunización pasiva. Las benzodiazepinas son pilar de tratamiento sintomático del tétano. Estos agentes son agonistas de los receptores GABA y por lo tanto antagonizan en forma directa los efectos de la toxina, pero no restablecen la inhibición de glicinérgica. Para los espasmos se usa lorazepam o midazolán. Los pacientes con tétano tienen una tolerancia alta al efecto sedante de estos fármacos. Por lo común se mantienen en estado de alerta en dosis que en condiciones normales produciría un efecto amnésico. Cuando no se logra un efecto apropiado con estos fármacos, se prosigue el bloqueo de la unión neuromuscular, con lo consiguiente que la sedación es necesaria por razones psicológicas. La inmunización pasiva con inmunoglobulina tetánica HTGI acorta la evolución del tétanos y puede disminuir su gravedad. También se debe iniciar una inmunización activa. La aplicación de antibióticos para el tétano aún se discute, pero la susceptibilidad para el tétanos con metronidazol, penicilinas, cefalosporinas, imipenem, macrolidos y tetraciclina son necesarias. La aplicación tópica de antibióticos en el muñón umbilical parece reducir el tétanos neonatal. El tétanos es prevenible en casi todos los pacientes. Una serie de 3 inyecciones intramusculares mensuales de toxoide tetánico absorbido con aluminio aporta una inmunidad casi completa mínimo durante 5 años. Clostridium botulinum. Viene de la raíz latina botulus, que significa salchicha, razón por la cual en 1870 fue observado en este alimento. En 1897 emerge en público la primera descripción de Clostridium botulinum y demostró que el microorganismo elaboraba una toxina que podía inducir debilidad en animales. El botulismo de las heridas fue descubierto en 1943 y el botulismo de los lactantes en 1976 y fue cultivado por Van Erningen en 1896 en muestras de jamón contaminado. Dentro de sus características generales encontramos que es un bacilo gram positivo, mide de 4 a 8 micras, se encuentra aislado, es móvil, flagelo con esporas. Dentro de su metabolismo encontramos que es un anaerobio estricto y esporulado. Crece en temperaturas de 20 a 30 grados centígrados y su pH es de 7,2 a 7,4. Su función de infección se encuentra en el suelo, habita en el intestino de algunos animales y su mecanismo de transmisión es por alimentos contaminados. El Clostridium botulinum se divide en 4 grupos. Los microorganismos del grupo 1 son proteolíticos en cultivos y pueden producir toxinas de los tipos A, B y F. Los del grupo 2 son proteolíticos y pueden producir toxinas de los tipos B, E y F. Y los grupos 3 producen toxinas en los grupos C y D, mientras que en el último grupo, el 4, produce tipo G. El botulismo es un padecimiento que se adquiere por la ingestión de algunos alimentos enlatados, ya sean carnes o verduras, en donde se encuentran las esporas del Clostridium botulinum, debido a que estos productos se forman en ambientes de anaerobiosis. El tiempo de incubación para el Clostridium botulinum es variable y puede ser de unas cuantas horas o varios días. Encontramos 3 formas clínicas de botulismo: botulismo transmitido por los alimentos, botulismo de heridas y botulismo lactante. En el botulismo transmitido por alimentos, las primeras manifestaciones clínicas son náuseas, vómitos, diplopía, disfagia, disfonía. El paciente manifiesta debilidad, astenia, arinamia, flacidez muscular y al llegar a la parálisis puede manifestar paro respiratorio y muerte. Dentro del botulismo de heridas, la patogenia se ha descrito por contaminación de heridas en ambientes de anaerobiosis y el botulismo lactante en recién nacidos es presumible
la ingestión de productos envasados que contienen la toxina o esporas de bacilos que germinan en el intestino. Dentro de su patogenia, la toxina de Clostridium botulinum se ingiere con los alimentos, se observa en duodeno y yeyuno e ingresa en el torrente sanguíneo e incluye en la unión neuromuscular. La toxina ejerce su actividad en la unión mioneural, donde inhibe la liberación de acetilcolina mediada por calcio en las terminaciones desmielinizadas de los nervios motores colinérgicos. A su vez, afecta a ambos grupos de transmisión colinérgica en el sistema autónomo, los ganglios simpáticos y las terminaciones motoras parasimpáticas, y el efecto final es en la parálisis plástica. Dentro de sus manifestaciones clínicas encontramos los síntomas neurológicos, la disfagia, la boca seca, diplopía, disartria, debilidad de las extremidades superiores e inferiores, visión borrosa, disnea y parestesia. Dentro de los signos y síntomas gastrointestinales encontramos el estreñimiento, náuseas, vómito, cólico abdominal y diarrea. Y los hallazgos neurológicos, tosis palpebral, reflejo nauseoso disminuido, oftalmosparesia, parálisis facial, debilidad lingual, pupilas fijas o dilatadas, nistagmo, ataxia y estado mental inicial. Dentro de su tratamiento, al saber todas las manifestaciones clínicas, se debe suministrar la antitoxina botulínica polivalente por vía intravenosa, que protege contra los tipos A, B, E, que son los más frecuentes. Antes de administrar esta antitoxina, hay que revisar si el paciente es alérgico o no al suero de caballo con una muestra de la propia antitoxina. Clostridium difficile. En la gran mayoría de los casos de diarrea por Clostridium difficile se encuentran los antecedentes de tratamiento con antibióticos. La presencia de otros padecimientos que oscurecen los síntomas de la infección hacen limitadas las facilidades diagnósticas. Los grupos humanos afectados más comúnmente son las poblaciones de pacientes hospitalizados, en especial quienes sufren deterioro inmunológico, como los ancianos, enfermos crónicos o graves. El Clostridium difficile es miembro de la flora intestinal normal de menos del 3% en los adultos. Los adultos sanos no reportan cantidades significativas del microorganismo de su aparato digestivo, pero los niños sanos pueden tener grandes cantidades en heces. La mayor parte de los estudios reportan un alto índice de portadores de aproximadamente el 50% de los recién nacidos. Patogenia. Esta bacteria se encuentra en forma libre en el ambiente, incluyendo el suelo y el agua. El reservorio más importante del Clostridium difficile es el ambiente hospitalario y los pacientes con colitis pseudomembranosa. Se adquiere por vía orofecal y por las esporas resistentes al calor que persisten en el medio durante meses y años. Al disminuir la resistencia a la colonización, las esporas prevalecen en el tubo digestivo y se ha logrado establecer que las bacterias anaerobias desempeñan un papel muy importante en la resistencia a la colonización. Esta bacteria produce dos toxinas a las cuales el colon es susceptible, la enterotoxina A y la citotoxina B. Ambas producen permeabilidad vascular y hemorragia, pero la A produce acumulación de líquidos y de las células inflamatorias como macrófagos, mastocitos, linfocitos y neutrófilos, con la siguiente liberación de mediadores como prostaglandinas, leucotrenos, factor de activador de las plaquetas, óxido nítrico y citocinas. Estas sustancias constituyen el factor activador de la respuesta inflamatoria de la colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa es el resultado de la liberación de la flora bacteriana normal del colon que permite la sobreproducción del Clostridium y la liberación de toxinas de acción enteral A y B. Esto suele ocurrir en torno al uso de antibióticos, en especial de amplio espectro. Síntomas. Los síntomas de la Clostridium difficile son diarrea leve, aguda, a veces sanguinolentas, fiebres, calambres estomacales y en la mayoría de los casos se observa un gran número de leucocitos polimorfonucleares en los frotis fecales. La fiebre también es frecuente, que aparece en un 80% de los casos. Diagnóstico. Se diagnostica por medio de pruebas de laboratorio hechas con una muestra de heces de la persona infectada. Si hay una infección por Clostridium difficile presente, la prueba mostrará la existencia de las toxinas en las heces de la muestra. Tratamiento. Solo será necesario un tratamiento contra la infección si hay presencia de los síntomas. El tratamiento no es necesario si las bacterias están presentes en forma inocua en el intestino. Los dos antibióticos más usuales en el tratamiento son el metronidazol y la vancomicina. El metronidazol es el medicamento de primera elección y la vancomicina se reserva para pacientes que no toleran otro medicamento, tienen una respuesta inadecuada o cuando su uso está contraindicado.